Pero es mi pastor, Señor, ante todo. Gracias, gracias por su vida. Siempre te digo que tú le sigas dando ese denuedo que él tiene en su palabra, Señor. Bendícele grandemente, Señor. Guárdalo y protégelo, Señor. Bendícele muy grandemente. Y que esta palabra que trae hoy, Señor, protege, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos penetrarla en nuestra vida, Señor. Oh, amén, Señor, que no solamente seamos oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito, santo, glorioso es el Señor. Nuestro hermano Raymond, si quieres ir preparando Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, para ponerlo aquí detrás. La verdad que estoy muy contento. Bienvenidos a todos. Amén. Y que el Señor continúe bendiciendo. Estamos todas las sillas de este lado, bueno, como sabéis la mayoría, estuvo lloviendo y gotera, y bueno, ya parece que se ha parado y gracias al Señor, y en esta semana a ver si todo está arreglado. Amén. Bueno, antes de comenzar, decir que hemos finalizado la segunda semana de ayuno, estamos casi en el ecuador del ayuno. Aquí continuamos resistiendo. Bueno, le doy gracias a Dios por cada vida que se está integrando en este ayuno. Sé que algunos de nosotros pues no podemos, quizá por trabajo, por responsabilidades, por lo que tengan que hacer. Otros lo están haciendo en casa, en el tiempo en el que pueden. Pero ha sido una semana de mucha batalla, de mucha oposición, mucha pelea. Pero por la gracia del Señor hemos estado aquí permaneciendo. Amén. Es como que hay algo que quiere sacarnos siempre del propósito, mis hermanos. Y es bueno que nos apoyemos entre nosotros en cada propósito que Dios hace. Todo lo que hacemos es dirigido por el Señor, es por Dios, y tenemos que guardar la unidad. El Señor nos habló a lo largo de esta semana de ser solícitos en guardar la unidad de la fe, porque la unción y el poder que se desató en el aposento alto fue tremendo, cuando los 120 unidos estaban orando. Y cuando el poder como iglesia se desata es tremendo. Nosotros amamos la unción de los siervos, de las siervas, porque vemos la gloria del Señor, pero cuando se desata el poder como congregación, eso, mis hermanos, eso es tremendo. Y Dios nos está ministrando a través de eso. Lo que Él nos dijo es que Él estableció un ayuno de avivamiento, pero con la mira a eso, desatar eso. O sea, esto no es algo del pastor, algo nuestro que vamos a ayunar, sino es algo que Dios se ha propuesto. Hemos visto bien una visión, como usted me ve a mí, vi una iglesia, la iglesia era totalmente de fuego, era como de un oro que yo nunca había visto y un fuego que yo nunca había visto. Y el Señor me dijo que Él iba a establecer esa iglesia. Pero también me dijo que al mismo tiempo iba a correr una maldad, se iba a despertar una maldad que usted y yo todavía no hemos visto. Ya está, pero todavía no la hemos visto. Y entonces me mostró en una visión algo que estaba ocurriendo, y el Señor me acercó a uno de los hombres y le miré a los ojos, y lo que vi fue una persona totalmente deshumanizada, sin afecto natural. Para mí esa palabra sin afecto natural que describe la Escritura parece como que no es nada. Pero fíjate, usted y yo tenemos el afecto sobrenatural. Esto no tiene ni el natural. Esto no tiene ni el natural, iglesia. Y son implacables. Y yo pude mirar a sus ojos y yo me desperté estremecido, aterrorizado de lo que yo vi. Pero Dios consoló mi vida con la otra visión. Y me dijo, pero yo voy a hacer esto. O sea, no se piense que esto es un ayunito de un propósito, de venga, vamos, no.
Esto es algo que Dios está diciendo, que está haciendo y que va a hacer. Esto tiene un propósito divino de parte de Dios. Y si nos unimos vamos a ver la gloria. No solamente eso, que si carecemos de ese fuego, cuando se manifieste lo que ha de venir, no vamos a poder soportar. No vas a poder resistir. Si estás con un pie aquí y un pie en el mundo, te quedas. Las cosas no van a ser así. El Señor, el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, dice, en los últimos tiempos, en los postreros días, en estos días, la iglesia, aparta el oído de la verdad, no sufre la sana palabra, la sana doctrina. Se amontonan maestros, profetas, que enseñan de acuerdo a su concupiscencia, a su naturaleza, adulan el oído, lo que tú quieres que te digan. Y mis hermanos, se pinta una iglesia para la apostasía, terrible. Dice que no vendrá el hijo de perdición sin que antes se manifieste la apostasía, y ya lo estamos viendo, mis hermanos, porque yo me acuerdo un pastor al cual nosotros amamos mucho, y ese pastor tuvo una caída, rotura matrimonial, relación con los hijos, en el tabaco, en la bebida, en fin, y la verdad que yo sentí una tristeza que no te puedo describir. Y en un momento de intimidad le pregunté cómo había llegado a eso. Y me dijo, yo venía a la iglesia, Sergio, pero yo no caminaba como Jesús. El enemigo lo devoró, no tuvo piedad de él. Triste, Señor. O sea, esto no es un juego, mis hermanos. Usted y yo representamos a Cristo. Somos la cara visible de Cristo. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Un embajador representa un modelo de gobierno, una soberanía. Y nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos, pero nuestra responsabilidad como embajadores es representar a Cristo. Usted y yo somos la cara visible de Cristo, no de cualquier forma. Entonces, ¿qué pasa? Que según se van determinando los tiempos proféticos en su consumación, las cosas van sucediendo, mis hermanos. Y yo puedo venir, puedo abrazar la Biblia sentado en mi silla y no estar caminando como Jesús. Y no saberlo inclusive ni nosotros, si Dios nos lo revela a través de una palabra profética. Pero Dios sí lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe y todo el mundo espiritual, demoníaco, lo sabe. Porque Él anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso hay a veces que sufrimos consecuencias terribles dentro de la iglesia. Ahora, yo llevo sintiendo ya cerca de un año una insistencia, como yo no había notado tiempo atrás, de parte del Espíritu Santo para llevar a la iglesia hacia una realidad espiritual en su cristianismo, en su servicio, en su tiempo de devoción. Es decir, no solamente aquí, es que nosotros somos embajadores de Cristo en todos los lados. Nosotros podemos ver en la iglesia de la Odisea cómo era una iglesia aparentemente próspera, y pudiéramos decir, Dios nos ha puesto por cabeza, no por cola, para bendición, no para maldición, porque parecía, porque cuando las cosas van bien, materialmente parece que todo va bien, pero eso no tiene nada que ver. Inclusive a veces puede parecer que todo va bien también espiritualmente, pero cuando nos suben un poco de nivel y nos exponen a la luz de las realidades, no estamos tan bien, mis hermanos. Entonces veo cómo Dios empieza a ponernos de una forma diferente a la luz de la Escritura, con más intensidad. Y yo ya llevo unos años diciendo, las cosas van a subir de nivel, mis hermanos. Yo veo cómo la gente se aparta, yo veo la apatía en la gente, yo veo la tibieza en la gente. Yo no me canso de hablar con gente y de ver y decir, no están entendiendo, no están comprendiendo. Y el Señor diciéndome, es que tú tienes que ver las 10 vírgenes. Es que el 50% se queda, no entra, no vuela. Santo Dios, es que tiene las lámparas medio apagadas, las vasijas medio vacías, y se quedan porque están en la apatía, están en sus intereses, están en sus planes. Y la iglesia tiene que despertar. Amén. Es que, mis hermanos, si yo les pregunto dónde están las iglesias del 7 Apocalipsis,
de Apocalipsis, las 7 iglesias, ¿en qué momento se deshacieron? Cuando usted ve una iglesia como Éfeso, con una unción, con un amor, usted lee la carta de Efesios, eso es tremendo la carta de Efesios. ¿Dónde está esta iglesia? No ha permanecido a lo largo de la historia. En algún momento se cortó, cayó. Y es que hay una tendencia en nosotros a eso. Y si nosotros no nos exponemos a ese nivel, no reaccionamos. Yo me acuerdo cuando mi meta era ser empresario y generar dinero, yo decía, yo hablaba con empresarios y me decía, Sergio, si tú quieres llegar aquí, apunta aquí. Si tú quieres llegar aquí, no apuntes aquí. Punta más alto para que cuando tú llegas, te quedes a una altura. Entonces tienes que apuntar, no te extralimites, no te subestimes, pero tienes que darte a Cristo. Y yo quiero poner un poco, el Señor me estaba hablando acerca de la soberbia. Mis hermanos, el Señor me dijo, la soberbia no solamente se manifiesta con ira. La soberbia no solamente es una emoción de altivez, de ira, no solamente es eso, la soberbia te puede venir de corbata, de traje, muy calmadita, con apariencia de piedad, pero negar la eficacia de la misma. Por eso dice el Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para cuando fuera tiempo Él os exalte. Amén. Y el Señor me estaba haciendo ver, diciendo que sé que todo lo que yo hago exalto. Es decir, tú vienes en el momento en el que tú aceptas a Cristo. Y dice la Biblia que has sido trasladado al reino del amado Hijo. Fíjate para dónde te tiró. Bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Sentado con Cristo. Fíjate hacia dónde te subió. Aleluya. O sea, el simple hecho de ser cristiano es una vida humilde, humillada. Una vida humilde, humillada, es que tú empiezas a tener baja estima de tu criterio para estimar altamente el criterio de Cristo. Eso es humildad, por eso humildad en el griego es depresión. Y por eso la gente tiene depresión, porque valora demasiado sus decisiones y tiene las decisiones ¿de qué? De su criterio. Pero humildad es humildad como José. Los hermanos vendiéndote, la mujer de Faraón traicionándote, la mujer de tu Señor encarcelándote, golpeándote, vendiéndote, y él ahí aguantando, confiando, clamando, alabando, sirviendo, siendo fiel. Y fíjate el propósito que era luego, preservar las 12 tribus de Israel. Aleluya. Fíjate, ¿quién lo diría con esos preceptos? O sea, no te subestimes. Ahora, tú tienes que entender que la soberbia es todo lo que queda por encima de la voluntad de Dios que hay en tu vida. Desde que te levantas, tú eres de Cristo, eres de Cristo. Amén. Amén, amén. Hasta que te acuestas, hasta cuando duermes. Sí, Eres de Cristo, eres de Cristo. Gracias, Tú le sirves a Dios hasta cuando duermes. ¿No te ha pasado que te levantas más cansado y dices, madre mía, pero si yo no he descansado? Y yo te digo, le estoy sirviendo al Señor en el Espíritu. Y has estado por ahí reprendiendo un demonio, has estado por ahí alabando, has estado por ahí viajando. Y es que el lámpara de Jehová es el Espíritu de la Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios es grande. Es tremendo el Señor. Amén. Ahora, tienes que reaccionar. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea estaba en un momento muy bueno. Ellos se pensaban que, wow, tenemos templo nuevo, fíjate. Tenemos esto, lo otro, estamos, genial. O sea, la Odisea se sentían bien. Psicológicamente, emocionalmente bien, sé lo que dice el capítulo 3 de Apocalipsis. Ustedes saben, dice que el Señor resiste al soberbio. Esa palabra es que lo para, lo frena, lo detiene. Y dice que al humilde le da gracia. La gracia te da el avance. Amén. ¿Por qué? Porque la soberbia, hemos dicho que es lo tuyo por encima de lo de Dios. Es tu criterio, tu filosofía, lo que tú decidiste. Pero no pasaste ni 10 minutos ahí. Señor, en el nombre de Jesús. Muéstrame, guíame, háblame. Aquí, allá, en esta decisión. Es decir, te levantas y no contamos con Él. Allí donde tú estés, Dios es omnisciente. Puedes hablarle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo callo?
todo, el Señor está. Pero la soberbia lo pone por encima del criterio de la palabra de Dios. Y Dios resiste a eso. Esa palabra resiste es que te detiene. Por eso hay muchos propósitos que están detenidos, vidas espirituales frenadas. En serio, ¿por qué? Porque se piensan que están en lo correcto, pero su criterio, su filosofía, inclusivamente bíblico a veces. Pero algo no está bien, está fuera del contexto, o no es el momento, no es lo que Dios ha desestimado, pero lo pones por encima de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que Él te detiene y está frenado. Y yo no avanzo, han pasado 20 años y sigo igual, no avanzo. Y estás ahí frenado. ¿Por qué? Porque la gracia es toda la dispensación de Dios con tu vida. Hay un diseño de Dios en ti. Hay un diseño para ti, hay una dispensación, una impartición de forma vertical. Venga tu reino, hágase tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, como en el cielo aquí en la tierra, igual, de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gracia, esa dispensación, esa impartición se frena porque no tienes humildad o no tengo humildad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace te exalta. Entonces, si en la última vez que me exaltó el Señor yo no le supe dar la gloria, yo no supe reconocerlo, es que cuando Dios actúa, exalta siempre. Por ejemplo, dice que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos y injustos. Todas las cosas son sustentadas con la palabra de su poder. Pero, ¿quién le da las gracias? ¿Quién glorifica en el mundo a Dios? Nadie. Por eso está así. Por eso están frenados, detenidos. Por eso no tienen la gracia, están, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú aprendes, la bendición es como un boomerang. Dios te la lanza, pero te la lanza para que la coja y se la vuelve a lanzar. O sea, no es nada para ti, no es para mí, es para Él. Amén. Es para su gloria, es para su honra, es para la edificación de la iglesia, es para testimonio de las naciones. Sí, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le das gracias a Dios, entonces Él te da más gracias. ¿Por qué? Porque aparte de que tú estás humillado, reconociendo que necesitas su criterio, su forma de actuar, porque es tu Señor. ¿Hacia dónde? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Eso es muy importante, mis hermanos. Muy importante. Porque Dios nunca dejó de ser el Señor de José en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor dirige tu vida, es tremendo hacia dónde Dios te lleva. Entonces, el enemigo sabe. Por eso, en ese contexto de primera de Pedro y Santiago, que dicen la misma palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, humillado bajo la poderosa mano de Dios, ahí es donde dice que el diablo anda alrededor, buscando a quien devorar. Y dice, someteos a Dios y resistir firmes al diablo, porque sabe que el diablo, igual que él se envaneció en su criterio, si consigue envanecernos a nosotros, esa dispensación se frena, esa gracia se frena. Y entonces, ¿qué pasa? Que entras en un tipo de vida en la que decides tú y empiezas a tener los resultados de tus decisiones. Y porque de esto, y aquí no fracaso, y aquí yo no tengo bendición, y yo no entiendo de esto, y no entiendo de esto, y viene depresión, y viene ansiedad, y viene turbación, y el porqué de esto, pero es por eso, porque no vivimos humillados. Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Señor, yo creo que es esto, pero tienes que hablarme, tienes que mostrarme, y para eso tenemos la palabra, que abarca todas las áreas de la vida. Fíjense, en Apocalipsis dijimos capítulo 3, versículos del 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, aquí está la puerta de salida, aquí está el recurso, aquí está lo que el Señor hace llegar. Compra oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si pues celoso y arrepéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Fíjate que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto se lo están diciendo ya los cristianos. O sea, esto no es para el incrédulo, este texto ya es para los cristianos, aunque lo usamos de forma evangelística a veces, porque también llama a los que todavía están perdidos y todavía no tienen al Señor. Pero esto te lo está diciendo a ti, esto es un versículo que revela adoración, servicio, intimidad, en fin. Esto lo que está haciendo Dios es un llamado, no solamente a cuando tú lo recibes, eres sellado con el Espíritu Santo, sino a tener un corazón abierto al Señor. Porque en todos hay una tendencia a que hoy le entregamos el corazón al Señor y dentro de un rato en algo que nos interesó se lo quitamos. Porque entregarle el corazón al Señor es entregarle tu voluntad, tus decisiones, tus emociones, lo que piensas, lo que sientes. Eso es entregarle tu corazón al Señor. No es una simple palabra que carece de sentido. Entregarle tu corazón es entregarle lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Amén. Así que estamos viendo cómo el texto lo que nos da es una advertencia a la apostasía. Que es dejar de creer lo que dice la Biblia, y mucho más allá de dejar de creer, es dejar de andar, de que la Biblia te conduzca, de que sea esa lámpara que arroja luz a tus decisiones. Así que apostatar es desertar de la verdad, es cuando tú cambias la verdad en cualquier área de tu vida, es ser removido de la fe. Así que es desistir en lo establecido por Dios. Y la apostasía lo que hace es divorciarnos, separarnos de la verdad bíblica. Y por eso es lo que va a pasar en la apostasía, que la gente, la iglesia, no va a sufrir la salvación, aparta el oído de la verdad. Entonces eso a mí es algo que yo no puedo evitar, que me preocupe tanto. Porque yo soy iglesia, usted es iglesia. Yo cuando lo hablo, no lo hablo señalándole a usted, yo me hablo señalándome a mí, porque yo soy la iglesia. O sea, esto no es para el de enfrente, esto es para mí. O sea, yo me voy a apartar el oído de la verdad. ¿Cómo puede ser eso? Yo no voy a sufrir la sana doctrina. ¡Wow! ¿Por qué? Y entonces, por ejemplo, en este texto, entre otros, fíjate que la Odisea, para comenzar, era una ciudad que era rica materialmente, era una ciudad que tenía prosperidad, era bendecida en su economía, estaba bajo el dominio romano y era una ciudad que estaba estratégicamente situada en un cruce de 3 carreteras y entonces tenía mucho tránsito. Y con una importante actividad bancaria y comercial. Y era famosa por la escuela de medicina, entre otras cosas, por los ungüentos medicinales que tenía, y entre ellos el colirio. Así que dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Fíjate que ahora viene hablando de Jesús, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, ese es el Señor. Fíjate ya cómo se revela diciendo, si tú necesitas algo de verdad, algo de fidelidad, algo que tú debas de saber de cómo es, bueno, aquí estoy yo, ese es Jesucristo, tu Señor, ese es el que dice cómo, de qué forma, hacia dónde. Así que esta palabra nos habla de lo verdadero, de lo fiel, enfatizando la veracidad y la fidelidad de nuestro Señor en nosotros, porque ese es el misterio escondido desde las edades y los tiempos que ahora te ha sido revelado, que es Cristo en ti, Cristo en ti. Por eso dice 2 Corintios
capítulo 4, versículos 10 y 11, que el propósito, uno de los propósitos es manifestar a Jesús en tu carne mortal. Hasta para la carne hay esperanza en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo. Lo que vivo en mi carne, en mi cuerpo, es Cristo, es en la fe del Hijo. O sea, fíjate, entonces yo tengo que examinarme a esas palabras, yo tengo que ponerme a la altura del nivel de esa palabra, aunque yo diga, madre mía, qué bajo estoy de ahí, ¿cuánto me falta? Yo de eso tengo un poco. Sí, por eso está la oración, que es fuente de poder. Por eso está la oración bíblica, porque Dios responde. ¿Por qué? Porque hay dos testamentos, uno antiguo, uno nuevo. Esa palabra testamento no solamente es la palabra pacto, sino herencia. Es decir, tienes una herencia y tú tienes que pedirla, tienes que clamarla, tienes que buscarla y tienes que arrebatarla con ese deseo y ese fervor como lo hacía Juan el Bautista, dice la Escritura. Si no, no lo vas a coger. Tienes que pelear, tienes que batallar. Yo soy de los que creo que en la salvación todos vamos a entrar por la misma puerta, porque esa puerta es Cristo. Pero no todos vamos a pasar la eternidad de la misma forma, porque hay recompensas. Amén. El Señor dijo, hagan tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. Todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo y todos recibirán conforme a lo que hayan hecho. Amén. Entonces, fíjate que Dios entrega a su Hijo en la cruz del Calvario y aún sigue estimulando y provocando para que nos integremos, porque sabe cómo somos, sabe que somos carne y continúa estimulándonos. Os voy a dar. En vosotros esforzaros que tienen tesoros por una eternidad. Aleluya. O sea, fíjate, es como el niño que se pone travieso y ya ves, tú le das de todo. Si te portas bien te compro el chupachus o los gusanitos. Dios es así con nosotros como niños. Por favor, estimularos, abran los ojos, que hay tesoros eternos. Estamos tan apegados a la tierra, tan apegados a lo nuestro, tan apegados aquí. Si nosotros pudiéramos entender tesoros eternos, tú tienes que creerlo. Esos son los negocios del Padre, algo que viene, algo que está, algo que tú vas a aprender a producir aquí, pero que se te va a pagar allí. Amén. Eso es fe. Ahora, Dios rinde una medida, un nivel de herencia para que tú lo vivas, lo disfrutes, para que tú lo glorifiques. Él quiere manifestarse a través de ti. Entonces, fíjate que es llamado el amén, porque el Señor es firme, digno de confianza. Él es el verdadero y perfecto. Él cumple de forma segura todas sus promesas. En Cristo tenemos el amén, el así sea, la garantía de que todo lo que dice Jesús lo va a cumplir, lo está cumpliendo y lo va a cumplir, lo va a continuar cumpliendo. El principio de la creación de Dios, dice el versículo. Fíjate, no es que Cristo, aquí no piensa gente, no es que Cristo fue creado, sino que Cristo es el primer, o sea, no es que Cristo haya sido el primer ser creado, sino que Él es quien comenzó al principio de la creación. Él fue quien comenzó al principio. Él es la fuente y el origen de la creación, es decir, todas las cosas proceden de Él, dice la Escritura en varios versículos. Así que le dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Fíjate que los manantiales fríos son refrescantes. ¿Sabes lo que pasa, mis hermanos? Que aquí en la alabanza, yo estoy acostumbrado al localcito de allá abajo, me pegaba un gritito y la voz viajaba, ¿me entiendes? Y ahí estábamos, pero aquí yo subo y me doy cuenta que no se me escucha. Necesitamos un sistema de micrófonos, en fin, ya cuando tengamos el recurso, amén, vamos a comprarlo, pero y luego estamos adorando entre semanas, no dejamos de adorar al Señor y tengo las cuerdas ya. Fíjate, dice, no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío y caliente. Fíjense, mis hermanos, que los manantiales fríos son refrescantes, refrescan. Los
los de aguas minerales calientes son minerales, es decir, un manantial frío refresca y uno caliente es medicinal. Sin embargo, las aguas tibias carecen de propósito y de sentido. Entonces, debiéramos de preguntarnos, ¿qué propósito y qué sentido estoy caminando y tengo en mi vida? Porque hay que buscarlo, mis hermanos. Hay que desarrollarlo una vez que lo encuentras. Eso no puede estar frenado. No puede. Todos somos miembros del cuerpo y todos ejercemos un movimiento. Pero eso sucede en comunión, en búsqueda, en ayuno, en oración, dedicándole tiempo. Yo sé que muchos trabajamos, que tenemos muchas cosas que hacer, pero en el trabajo, clamando, invocando, en comunión con el Señor, cuando tengas un ratito, se lo entregamos, congregándonos, en fin. Y luego Dios nos da épocas. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero Dios nos da épocas de tiempo, en las que tenemos más tiempo. Y eso hay que aprovecharlo. Cuando Dios te dé más tiempo, dáselo, no te entretengas, entrégaselo, búscalo. Cuando tengas tiempo, búscale, porque Él te va a pedir de acuerdo a la medida que te está dando. Entonces, fíjate que la tibiez lo que revela es indiferencia, es descuido, falta de propósito y de sentido. Y esto le produce náuseas y vómito al Señor, mis hermanos. El celo, el cuidado, la dedicación ferviente por la obra del Señor no es una opción para la iglesia. No es una opción para la iglesia, porque la iglesia ha sido llamada para eso. Lo que usted y yo tenemos diferente al mundo es Cristo, no lo que éramos antes. Nosotros estábamos muertos en pecados y delitos, enemigos de Dios. Había un acta de los decretos en nuestra contra. Estábamos condenados a muerte, mis hermanos. Usted y yo hemos sido llamados para servir a Cristo. Él es el Señor, el dueño de los cielos y de la tierra. Basta ya de correr en el desenfreno de los impíos. Hay que redimir el tiempo, mis hermanos. Se ha aflojado tanto la iglesia, mis hermanos. Nos aflojamos tanto, hay tanta resistencia del enemigo, pero es porque no ponemos a Cristo delante, Cristo delante, Cristo delante, Cristo delante. Cristo delante, siempre. Entonces se va perdiendo por el principio espiritual que se te resiste y no tienes el recurso de la gracia. Y lo que se manifiesta en tu vida es un cristianismo humanizado, intelectualizado, lo que te enseñó uno. Pero ¿cuánto tiempo hace que Dios no te revela algo? Que Dios no te muestra, que Dios no te lleva en algo sobrenatural, que Dios no te habla, ¿cuánto tiempo? Que cae una presencia que digo, wow, ¿esto qué es? Es que eso es para ti. Entonces fíjate que nuestro servicio y devoción a Dios se somete voluntariamente al Señor como una expresión de amor lleno de propósito y sentido. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi iglesia. O sea, te vomitaré de mi boca. Fíjate que la iglesia tibia era una iglesia neutral, no se decantaba ni para una cosa ni para la otra. O sea, era transigente con el pecado. ¿Te suena eso? O sea, se le hacía concesión a lo mundano, a las corrientes del mundo, mis hermanos. Era parte del mundo, de esa prosperidad dentro de la iglesia, mis hermanos. Era una iglesia que estaba acomodada en su prosperidad y era repulsiva para el Señor. La iglesia de la Odisea, mis hermanos, era una iglesia arrogante y autosuficiente en una ciudad próspera donde había cristianos que su vida espiritual era mediocre. O sea, personas dentro de la iglesia que habían confesado por fe a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sabes? Pero estaban tibios, eran mediocres, estaban ahí. ¿Por qué? Porque no tenían que implicarse. Un verdadero testigo de Cristo derrama su vida por Él. Entrega su vida por Él, la entrega, mis hermanos. Estés donde estés en el tipo de vida en el que estés, la entregas. Es Cristo y Cristo y Cristo, pero es que eso es lo que produce el Espíritu Santo, mis hermanos. Eso lo produce el Espíritu Santo.
Entonces dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No solamente tu maldad, no solamente mi maldad, sino cuando tú le haces concesión a la maldad de alrededor, cuando te rodeas con gente que está contaminada espiritual. Dice que limpiado de toda contaminación espiritual, porque el que tiene comunión con el mundo se constituye enemigo de Dios, dice. ¿Por qué? Porque tú no fuiste llamada para estar en el mundo. Tú no fuiste llamado para estar en el mundo. Tú fuiste llamado para estar con Dios y ser enviado por Dios al mundo, para dar testimonio de Él, para favorecer al mundo. Pero no para estar al mundo, ahí jiji, jaja, interactuando, no, eso no funciona así. Te vas a estar frenado, vas a estar parado. No, Dios lo que quiere es favorecer al mundo, pero te envía a Él, te capacita a Él, te desarrolla a Él te forma, Él te da el recurso, la suministración. Si no, no. No, porque un ciego no puede ir a otro ciego. Así que, fíjate que la palabra tibio en el griego es una agua fresca y pura. Fíjate, como un cristiano que nace ahí. Un agua fresca y pura. Eso nos habla la palabra tibio. Pero que baja por la montaña y a lo largo del recorrido la frescura y la pureza se pierde. Se pierde. En el recorrido la pureza se pierde. Se va perdiendo, mis hermanos. Y entonces dice que el Señor lo vomita de su boca. Fíjate que está haciendo alusión a nosotros. Hay una versión bíblica que dice: estoy a punto de escupirte de mi boca. Y el agua, nosotros representamos ese agua. Es como dice Apocalipsis, las muchas aguas, haciendo representación a las naciones. O sea, nosotros somos el agua. Y Él te vomita de su boca. Fíjate que si no está vomitado, te tiene en su boca. Él habla de ti, te conoce. Él intima contigo. Tú le hablas, Él te habla. Es una relación, es impresionante. Es tremendo. Así que el Señor ingiere y acepta dentro de sí mismo a muchos, pero a otros tantos los rechaza y está a punto de expulsarlo de su cuerpo. Mi padre hace una semana me dio una palabra y dijo que el Espíritu Santo le había dicho que en noviembre se iban a juntar todos los brujos y todas las brujas del mundo en contra de la iglesia. Van a producir una apostasía que nos vamos a impresionar. Recuerden esta palabra. Van a atacar a la iglesia. Ustedes, Halloween no solamente es el día 31. Halloween comienza en octubre, pero sigue hasta noviembre. Es la fecha más activa demoníaca, donde más se sacrifica, más sangre se derrama, y ellos van a atacar. Pero hubo otro hermano, que estuve hablando con él, ese hermano vio un ángel. Entonces le preguntó al ángel, porque escuchó una voz en el mundo espiritual, y dijo: vamos a ir a por los tuyos. Entonces este hermano se preguntó al ángel: ¿y van a ir a por mi familia? ¿A por mis hermanos? ¿O a por quién? Dice, y le dijo al ángel: no. Dentro de poco van a ir a por toda la iglesia. Y yo me quedé, porque ese hermano no había escuchado la palabra de mi padre. Yo me quedé impactado. No me digas. Sí. Y dice que sobre todo los que están con en la iglesia y otros en el mundo, los que se queden, dijo el ángel, los van a torturar de una forma. Difícilmente van a confesar a Cristo. Muy difícil. Oh, Dios mío. Prepárate, llena tu vasija, prende tu lámpara y entra en la oración y en tu aposento, porque lo que viene, mis hermanos, lo que viene. Y yo, fíjate que yo tengo poco conocimiento de la escatología, pero hasta yo me di cuenta. Ver las hojas de la higuera reverdecer. Todo es un juego. Cuando la iglesia muere, los que se queden se van a alimentar de una forma, mis hermanos.
Eso es terrible. Tú tienes que despertar a esto, iglesia. Esto ya no va de el mundo, mis hermanos. El mundo. Primera de Juan 5:19 dice que está bajo el poder del maligno. Esa palabra mundo es una función preparada para que la gente la contemple, la mire, se goce, se alegre. Es un escaparate montado para distraer, para entretener, para satisfacer, bajo el poder del maligno. Y ustedes saben cuántos hay ahí, hasta dentro de nosotros. Tele, redes sociales, prácticas. ¿Usted se cree que el Señor es un inmundo? El Señor es 3 veces santo. ¿Tú crees que tú puedes mezclar lo tuyo? Yo puedo mezclar lo mío con lo del Señor. No es un juego, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que todo va bien, como en la iglesia de la Odisea, somos ricos. Eso lo dice, ¿verdad? Porque yo soy rico. Tengo a Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Eso sí, el enemigo no para de darte collejones por todos lados. Tengo a gente envanecida, mis hermanos. Usted fíjese las salutaciones de la iglesia. Fíjate. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. El que está envanecido dice, eso ya está conmigo. Y se lo está diciendo Pablo a una iglesia que tenía todos los dones. Esté con vosotros. Y tenían todos los dones. Porque muchos en aquellos días vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos. En tu nombre experimenté. En tu nombre di un sueño. En tu nombre un día di una palabra. En tu nombre hice. Y el Señor le dice, hacedor de maldad, nunca te conocí. Fíjate. Porque está mucho antes vivir para conocer a Dios, que esa palabra es hacerte uno con Él, que servir en dones y ministerio. ¿De qué vale? Si no conocemos a nuestro Señor, ¿de qué vale? Que te hable, que te diga, que te muestre, que el don opere. Los dones son irrevocables. Pero ¿quién conoce al Señor? ¿Quién tiene el corazón conforme al Señor como el rey David, que te mete en el proceso y tú aguantas, Señor, por amor a todo? Quiero ser como tú. Pagan los procesos. Eso es lo que le pasa a las 5 vírgenes insensatas. Le dicen las sensatas. Observa esta palabra, eso me ministra muchísimo. Le dicen las insensatas, danos de vuestro aceite. Y le dicen, no, porque si no yo me apago también. ¿Ves? Ir a los que venden y comprar. Gente que vende el Evangelio. Gente que viene desde el transfierro. Eso sí, pon tus diezmos, tus ofrendas, y yo te voy a dar, te voy a transmitir, te lo voy a multiplicar, te lo multiplico en el nombre de Jesús. Ahora. Eso sí, no sabes si está en adulterio, en fornicación, en la masturbación, si está en la pornografía, si está robando, mintiendo, si es pagano, pagana. No sabe el estado de la vida. Hay gente que no paga el precio de lo que cuesta seguir a Cristo, de los procesos, de estar en la alfarería, de negarse a sí mismo, de resistir firme en la fe. Mis hermanos, esto no es fácil, esto es complicado, pero si no tienes una vida de comunión con el Señor y congregacional, bueno, ¿qué? No somos nadie, no lo conseguimos. Entonces, claro, hay gente que va y que lo vende, y están traficando. Cuando tú y yo somos los herederos, no tenemos que comprar nada, solo tenemos que pedirlo. La gente va a comprarlo, mucha gente va. Viene el apóstol, el evangelista, viene aquí y allá, y le sacan todo lo que tiene. Porque solamente esperando el milagro, o la imposición, o que reciban. Pues yo soy heredero. Yo me acuerdo una vez que me caí del camión. Y se me torció el pie, el tobillo, un dolor, mirando así a ver si alguien me había visto, pero tenía un dolor que no me puse a llorar por vergüenza, un dolor, y me dijo el Señor, ora por tu pie, y puse la mano y dije, en el nombre de Jesús se sana. Yo no tengo ni don de sanidad ni nada, me puse la mano y dije, los que creen en mi nombre sanarán. Puse la mano, sano, me quedó subir un frío, wow, sano, ahí va. Luego pasaron 2 o 3 años, me pasó lo mismo, volví a hablar y el Señor no me sanó. Y dije, Señor, no me sana. No, porque el Señor sabe cuando
quiere. Amén. Lo hace cuando Él. Amén. Y continuamos creyendo. Pero usted y yo somos los herederos. Usted tiene que pagar el precio de seguirlo a Él. No el precio de los que vienen de Dios. Entonces, usted dice, yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Wow! Es que si usted abre los ojos por la mañana y su primera necesidad no es sentir la presencia de Dios, algo no va bien. Si usted no se levanta diciendo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Santo! Como nuestra hermana Felicia. ¡Santo! Claro. Hay que... ¡Santo! Claro. Es que si tú sabes decir santo, no dejes de decirlo. Si sabes decir aleluya, no dejes de decirlo. Lo que tú sepas, sacrifícaselo a Él. No dejes de decírselo. Pero si esa no es tu necesidad, si tú te sientes que no tienes ninguna necesidad, es porque todavía no te estás viendo. Porque contra más está de Cristo, contra más cerca está de Cristo, más tú ves quién eres. Más tú ves quién eres. Gloria a Dios. Ay, Señor. Ay, Señor. Como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Okay? Y cuando nosotros vemos quiénes somos, nos podemos hacer preguntas como, es que yo no amo a Dios, no puedo amar a Dios. Es que con la carne nunca podemos amar a Dios. Y cuando Dios te muestra tu carne, es que te echas a llorar. A Dios se le sirve, nacido del agua y del Espíritu, en santidad y en justicia, con lo que Él ha hecho. No con tu carne, esa carne hay que despojarla, hay que quitarla. Así que los que están envanecidas no tienen necesidad de Cristo, porque lo material los aparta, porque la necesidad material está cubierta. Y lo espiritual y lo bíblico no interesa, y mucho menos unos tesoros que dicen que hay, que quizás tal vez, quién sabe, que me van a dar. Total, es tibieza, es apatía, es liviandad. Mis hermanos, la Odisea era un centro económico bancario reconocido por su lana, por su medicina, por su riqueza material y también una tremenda pobreza espiritual en Cristo, debido a que la iglesia era absorbida y distraída por lo material. Y no sabes que tú eres un desventurado. Fíjate que la iglesia se sentía rica. Ella sentía eso, pero el Señor dice, usted es un desventurado. No eres rica, eres desventurada, porque eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso se lo está diciendo a la iglesia, mis hermanos. Fíjate, ellos no estaban reconociendo su verdadera condición espiritual. Sentían lo contrario. Fíjate que desventurado es lo que va a causar y va a conllevar dolor y sufrimiento por el afán a la prosperidad material, que lo único que va a causar va a ser aflicción y angustia. La desventuranza causa y conlleva dolor en la dificultad de la circunstancia. La desventuranza es todo lo contrario a bienaventurado, es el antónimo de bienaventurado. O sea, esto es tremendo. Y luego dice miserable, esa palabra son lastimosos, es lástima. El Señor dice, si tú lo dices que eres rico, vale. Y le da lástima. Dice, vosotros sois pobres, o sea, aparentemente no falta de nada, pero tienen una gran necesidad que el dinero no puede suplir. Son mendigos espirituales porque no nutren su vida espiritual, no acuden. O sea, es tan poco lo que le damos al Señor, mis hermanos, y es tanto lo que necesitamos, que la necesidad material pasa a ser lo primero. Llamada la doctrina de la prosperidad. Eso es una doctrina que ha estado demonizando a la iglesia, porque no se puede servir a dos señores a la vez. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduría, porque Dios sabe lo que tú necesitas. Es que tú no puedes tener más de lo que Dios ha definido para ti. Eso es codicia. Eso es codicia.
Dice Hebreo, despojaos con gozo de vuestros bienes. A veces tú abres los zapatos y dices, tengo 2 pies y tengo 40 zapatos. No, con tantos zapatos, regale, hombre, si solamente tiene 2 pies, Amén. ya que tiene 3 zapatos, regálelo, no retengas más de lo que es justo, dice la Biblia. Dé usted, hombre, si Dios la bendice con zapatos, dé zapatos, y a veces yo hablo, digo, Gabriela, ¿por qué tengo tantos zapatos? Bueno, porque te lo compré, mira, estos son para esto, como las mujeres saben para qué son eso. Digo, no, pues, yo no quiero tanto, yo quiero esto para todo. Regálame 2 o 3. Aquí se lo podemos dar, y cuando sabemos, y disculpen, no solo doy para que me idealicéis a mí, o para envanecerme yo, jactarme. Es que el Señor me lo ha enseñado. Tengo estos zapatos para estos pantalones. Para estos pantalones me quedan bien estos. Para aquí me queda bien aquello. Y otro descalzo. No, mis hermanos. La Biblia dice que le des al que está desnudo, al que va descalzo, que le des al hambriento. O sea, en fin, es toda una aventura. Pero estos eran desventurados, porque estaban centrados en su prosperidad. Entonces, claro, eran ególatras, estaban en lo suyo. Porque si aún así tú fueras próspero y tú bendices, estás haciendo una obra, estás bendiciendo la obra del Señor. ¿Me entiendes? Así que, fíjate que eran ciegos, o sea, es decir, de oídos y de mente y de ojos tenían una oscuridad espiritual, como la ceguera física, y estáis desnudos, o sea, están sin vestir espiritualmente, y eso se ve en lo espiritual, mis hermanos, se ve nuestra ropa en lo espiritual, por eso se abren puertas y por eso el enemigo ataca, y tú dices, bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué yo recibo estos ataques? ¿Por qué me va así? No es que lo espiritual se sabe cómo tú estás vestida. No pones la ropa, son otras ropas. ¿Ves? Tú ponte la armadura, ¿viste? El lino fino, limpio, resplandeciente, es tu vida de santidad, tu vida de justicia, son las acciones justas de los santos. Y eso se ve. Tú tienes que saber qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto. Por eso discipulamos, por eso nos discipulamos, nos dejamos que nos enseñen, para crecer, para desarrollarnos. Así que el problema es el valor descompensado que se le estaba dando al éxito o a la prosperidad del mundo, porque se le estaba dando una confianza exclusiva en la que la prosperidad de este mundo corrompido nosotros estábamos depositando. Así que el Señor estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Fíjate en el estado en el que estaban. Y estaban haciendo un llamado al arrepentimiento. Así que necesitaban reconocer que los bienes de este mundo no tienen ningún valor. Son necesarios, es un efecto secundario para poder subsistir y todo eso. Dios no tiene ningún problema con eso. El problema es cuando tú le pones el corazón ahí o eso te aparta de Dios. Así que cada vez que lo material nos aparta de Cristo hay que retornar al sistema de valores bíblicos y espirituales. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Así que la iglesia había abandonado su fe, había cambiado al Señor por sus medios de producción. Y los medios de producción nunca pueden apartar de Dios si no deja de ser glorificado, y entonces ya entraríamos en la soberbia. Ya lo nuestro está por encima de lo de Dios. Ya te está resistiendo y ya la humildad la dejaste a un lado y ya has cortado la bendición de la gracia. La gracia es una impartición constante de Dios, en la que Dios está afectando tu vida, en el que la influencia divina de Dios está en tus emociones, en tu alma, en tu corazón. Por eso dice, los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí para hallar descanso, pero tienen que ser mansos y humildes, porque la humildad te da descanso, porque dejas tus decisiones, tu criterio y pones al de Cristo. Entonces tienes el efecto y causa de lo que Cristo ha dicho. Eso es maravilloso, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a todos. Amén. Así que el Señor muestra a la iglesia de la Odisea la necesidad urgente de comprar. Es decir, hay que pagar un precio.
Pero el precio es el de la oración, el de resistir firme las pruebas, en el estar en la actividad que Dios levanta en la iglesia. Hay que implicarse, hay que estar, Señor, me uno a la visión, clamo, ¿qué es lo que tú quieres? Espíritu Santo y fuego, wow, qué bendición, venga, tráelo, Señor, yo lo quiero. Es que Dios, cuando te llama a hacer algo, es para bendecirte, es que tiene sorpresas, es impresionante, mis hermanos. Yo recuerdo una vez que yo estaba pidiéndole una sorpresa, iba a decir, porque las promesas son sorpresas. Y yo peleo con el Señor como Jacob, yo me engancho a la pierna así, no lo suelto, Señor, dame, Señor, por favor, bendíceme con esto, no, Señor, por favor. Y de lo que me he dado cuenta es que cuando tú le pides al Señor así, te mete en un proceso. Si tú le pides algo a Dios, te va a meter en un proceso, porque lo de Dios no se recibe de cualquier forma. Y nosotros le pedimos y nos quedamos en el proceso, no pasamos del proceso. Le estábamos pidiendo, y el Señor, te estoy pidiendo esto y me das esto, y no comprendes que esto es el proceso. Dios prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tu entorno para lo que vas a recibir. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta de eso, ya no pedía tanto. Lo tengo que tener muy claro, ¿sabes? Para pedirlo, porque sé que el Señor me va a meter en el proceso y ya digo... Ya me tiene que empujar, ¿sabes? Y pídemelo, hombre. Entonces, claro, y yo me acuerdo que el Señor, yo empecé a pedir una cosa y como yo no lo sabía, me metió en el proceso. Y estaba crujiendo, la verdad, y estaba diciendo, ay Dios mío, ¿y cuándo salgo de aquí? Pero es súper hermoso porque tú empiezas a pasar el proceso y te empieza a moldear, y te empieza a meter, se levantan cosas por todos los lados, ay Dios mío, y tú resistes firme en la fe, sométete a mí, venga, camina, santidad, pide ahí, Señor, yo hoy no quiero ir, venga, ves, que no puedes dejarlo, y viene el desánimo, y ay Señor, es que mejor aquí, no, y el Espíritu Santo te dice allí, venga, va para allá. Y ya, porque la carne no quiere obedecer, la carne se opone al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te habla, tienes que hacerle caso, porque Él no le deja hacer a la carne lo que quiere siempre y cuando tú lo obedezcas, porque si no te endureces y dejas de escucharlo. Entonces, y bueno, y resulta que yo estaba ahí en medio de una congregación y el Señor me dio lo que le estaba pidiendo en ese momento, y ya el proceso se acabó, y fue algo tremendo. Y dije, wow, y mi vida nunca fue igual. Ahí cambiaron muchas cosas también, porque cada vez que Dios te visita, muchas cosas cambian. Amén. Y bueno, fue tremendo. Así que el Señor está diciendo, oye, tú vas a tener que pagar el precio. Vas a tener que meterte en el procesito, porque si quieres oro, bueno, tenés que pagar el costo del oro. Así que, y que es renunciar y abandonar todo aquello que nos aparta de Cristo para comprar el oro. Es como cuando el Señor se dio la vuelta, hace unas semanas hablábamos de ello, y habló del costo de seguirle a Él. ¿Qué hora es, por favor? ¿Alguien me dice? La 1:45. Sí, vamos a ir acabando. Fíjate que mucha gente lo seguía, y se dio la vuelta y los enfrentó. No acarició, podía haber dicho, ¿cómo me usa el Padre? Esto es un avivamiento. No, los confrontó a una realidad de la calidad de lo que es ser un discípulo de verdad. Y entonces mucha gente lo dejaba, porque mucha gente va por el ruido. Oye, que ahí con un pan salen 5.000, no pedirlas, yo voy a ir. Oye, que con 2 peces esta gente tiene 5.000 han comido, vamos para allá. Claro, no, es que ese hombre a los ciegos los hace ver, a los oídos oír y los muertos resucitan. No me digas. Entonces, somos egoístas y seguimos a Cristo, pues puro egoísmo muchas veces. Entonces, claro, cuando te enfrentas a un discipulado de verdad, es decir, no, yo quiero ser discípulo del Maestro, todo cambia porque te expone, tus motivaciones, tus emociones, tus criterios son expuestos a la Escritura. Y el Señor dijo, esta gente no viene para que sus obras no sean reprendidas, porque no es fácil, mis hermanos, somos carne, pero si tú eres sincero y sincera, ¿sabes? Te vas a exponer, merece la pena. Hasta me duele decir esa palabra, porque no somos dignos, esa es la palabra, no somos dignos, esa es la palabra. Pero es que lo que viene, iglesia,
De verdad, yo veo una intensidad del Espíritu Santo como tirando. El enemigo tira para allá, pero el Espíritu Santo está tirando y tirando y tirando. La iglesia tenemos que despertar, mis hermanos. Es muy necesario. Así que fíjate que el oro es esa gracia, porque el oro es el favor, es el regalo, es la riqueza celestial, es la gracia. Mis hermanos, tú puedes creer que tú abres el libro y tú dices, bueno, Señor, yo de aquí tengo muy poco, pídemelo. Pero si tú te pones, yo me acuerdo cuando, me acuerdo que nuestro pastor Florentino decía, Sergio, pide el motivo del Espíritu Santo y fuego. Y decía, ¿pero qué es eso? ¿Sabes? Porque yo llevaba 2 días como aquel que diga, ¿qué es eso? Sí, y me lo explicaba, y decía, sí, viene por aquí así, sí, y empecé a pedirlo día y noche. Un pesado, me pongo tan posesivo, Señor, dame, y me agarro así, entonces el Señor me metió en el proceso que te estaba diciendo, me metió en un proceso de arrepentimiento, me quitó pecados que tenía y dolió. Pero tuve que pasar el proceso. Y luego él en una madrugada me dijo, coge un boli y un papel. Y me dijo, apunta. Y me dio unas palabras que yo no entendía. Y entonces me dio un evento, un mes, un día y una hora. Fíjate que yo no me sabía ni Juan 3:16. Entonces yo se lo digo a mi madre, a mi padre, yo como soy tan prudente, Dios me ha dicho, ¿qué te ha dicho? Bueno, me ha dicho esto. Lo apunta aquí. Bueno, y ellos como son bíblicos, dicen, bueno, vamos a esperar el tiempo. Y cuando llegó el tiempo, en ese evento, en ese mes, en esa hora, en ese día, el Señor lo hizo. Eso es impresionante. Amén. Usted tiene que saber que hay un Dios que te escucha. Eso no es para mí, eso es para usted, eso es para usted, eso es para todos. Usted abre la Biblia y usted pelea su promesa y lo va a recibir. Es que es para usted. Y a mí eso me impresionó. Y entonces en ese evento también cambiaron cosas para siempre. Porque cada visitación de Dios cambia las cosas. Amén. Amén. Yo me acuerdo un día la promesa que dice, el Padre y el Hijo vendrán y harán morada juntamente contigo. Y digo, wow, la Trinidad. ¡Fua, qué plenitud! ¿Esto qué es? ¿Ves? Tú tienes que hacerte con esas promesas. Porque las experimentas, las vives, son sucesos que los notas. Entonces yo me metí y dije, Padre, quiero esta promesa, pero como no había leído el texto, no es obediencia, sometimiento. Y el Señor me metió en un proceso. Yo dije, ay, otra vez, ¿sabes? Pero hubo un día que vino algo tan fuerte, que fue algo tan impresionante. Y hubieron cosas que cambiaron para siempre. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando viene el Señor a tu vida y te visita de forma especial, mis hermanos, pensamos que lo hemos recibido todo. Y tenemos tan poco. Pero porque no pedimos, pedís y pedís mal. Porque pedís para vosotros mismos, para vuestros deleites. Pero tú pides para el Señor, porque cada vez que Dios te visita, esto es otra cosa que yo he aprendido. Cuando Dios te visita, cambian las cosas. Y lo que Dios hace y lo que Dios deja es para los demás. Para ti, tú disfrutas, eres un espectador de lo que hace Dios, del evento, las cosas cambian, todo se intensifica, empiezas a comprender muchas otras cosas, pero es para servir. La naturaleza de Dios se va desarrollando, al final entiendes que es como Cristo, que dice, haya este sentir como en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, humillándose, tomando forma de hombre, semejante a serlo, humillándose. Dejó de tomar su criterio, él veía lo que había en el corazón de las personas. Él sabía, él era Dios hecho carne, aunque se despojó y no se aferró a sus atributos. Pero él era Jesús, en él no hubo engaño, no hubo pecado, él era santo de verdad. Y se humilló. Cuando dice que se humilló, es que prestó atención al criterio del Padre. Por eso dice, yo no hablo por mi propia cuenta, ni obro por mi propia cuenta. Lo que el Padre me dice, lo que el Padre me manda, eso es lo que yo hago y eso es lo que yo digo. Esa fue la humillación de Cristo. Y no solamente dejar quién era Él en su trono, en la eternidad, y venir a este tiempo oxidado, donde se mide el tiempo, sino que es que se despojó de eso, donde le estaban adorando, con los querubines, con los ángeles, con el Padre, imagínate.
Él dejó eso. Hayas que sentir que hubo en Cristo. Es decir, Él se despojó, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo. Despójate de tu humanidad para ser como Cristo. ¿Ves el cambio? Es que todos son beneficios. Despójate de tu humanidad para ser como Cristo. Eres partícipe de una naturaleza divina. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos, mis hermanos, echar ese colillo en los ojos, que es el conocimiento que el Espíritu Santo te trae, iluminando los ojos de tu entendimiento para saber quién eres, qué es lo que tienes, qué es lo que se te ha dado. Así que, mis hermanos, que Dios os avive en el Espíritu Santo poderosamente en el nombre de Jesús. Y continúen buscando del Señor, no se rindan. Usted fue llamado a su habitación y a su habitación para cerrar la puerta y para buscarlo en lo íntimo y en lo secreto. Usted fue llamado para recibir la promesa de Dios aquí. ¿La vas a recibir allí? Sí, pero también aquí. Aquí, vas a recibir aquí para servirle a Él, para adorarle. Bueno, el Señor lo bendiga. Vamos a orar por un momento.